Bienvenidos de nuevo a mi canal, Hoy Tutieu y Uri. No solo nos traen deliciosos pasteles de plátano, sino que también deben enfrentarse a un gran secreto del pasado de la familia de Uri. Cuando Uri decide buscar los documentos clave de la empresa familiar, poco a poco todo comienza a salir a la luz. Serán capaces de descubrir la verdad detrás de la caída de la empresa y protegerán a la familia de los errores cometidos en el pasado. Esta situación promete ser muy intrigante, y mientras los misterios se van desvelando, la tensión va en aumento. ¿Qué descubrirán Uri y Tutieu? Si te ha gustado el video, recuerda darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte ninguna de las emocionantes sorpresas que vienen. Vamos a descubrir juntos qué pasa. Tutieu y Uri llegaron a casa de la madre de Tutieu, llevando consigo una deliciosa tanda de pasteles de plátano que acababan de hacer. La madre de Tutieu se mostró muy contenta al ver a su hija y a Uri. Sonrió cálidamente al recibir los pasteles, agradeciéndoles de corazón. El agradable aroma del pastel llenaba la casa, creando una atmósfera acogedora que invitaba a la calma y la conversación. Mientras disfrutaban de los pasteles, la madre de Tutieu no pudo evitar preguntar por el trabajo de Uri, mostrándose preocupada por él. ¿Te sientes cansado, hijo?, le preguntó con ternura. Sin embargo, a pesar de su amabilidad, Uri no pudo ocultar la preocupación que se reflejaba en sus ojos. Aunque estaba sentado a la mesa compartiendo ese momento tan agradable con Tutieu y su madre, su mente no podía dejar de pensar en los problemas que estaba enfrentando en su familia. A pesar de la cálida compañía y el ambiente relajado, las preocupaciones de Uri seguían acechando en su mente. El caos de los negocios familiares, las decisiones que debía tomar y las implicaciones que eso podría tener, no le daban descanso. Estaba agradecido por el tiempo que pasaba con Tutieu y su madre, pero en el fondo sabía que las cosas no estaban tan tranquilas como parecían. El peso de la situación le agobiaba, y aunque trataba de concentrarse en la conversación y en disfrutar del momento, su mente seguía centrada en los problemas que debía resolver. La madre de Tutieu, ajena a los pensamientos que ocupaban la mente de Uri, seguía conversando animadamente. Mientras tanto, Tutieu, al ver la expresión de Uri, intuyó que algo no estaba bien. Pero por ahora prefirió no insistir, dejando que él se tomara su tiempo para hablar cuando estuviera listo. Sabía que el ambiente y la compañía de la familia podían ayudar a Uri a relajarse, aunque aún quedaba mucho por resolver. Sin embargo, el momento de paz y conexión con su familia seguía siendo valioso, y eso era lo que más importaba en ese instante. Después de un rato, mientras todos conversaban animadamente, Uri no pudo evitar que la preocupación lo invadiera. Decidió que era el momento adecuado para plantear una pregunta que le rondaba la mente desde hacía días. Con una expresión seria se volvió hacia la madre de Tutieu y de manera cautelosa le preguntó si todavía guardaba algunos de los documentos antiguos de la empresa. Sabía que esos papeles podrían ser clave para desentrañar los problemas financieros que habían afectado a la familia y tal vez arrojar luz sobre lo que había sucedido con la compañía antes de su quiebra. ¿Tienes algún documento de la antigua empresa?, preguntó Uri con la esperanza de encontrar alguna pista que les ayudara a entender mejor las circunstancias que llevaron al colapso del negocio familiar. La tensión en su voz era evidente, pero intentó mantener la calma mientras esperaba la respuesta.
Tu tío, que lo había estado observando en silencio, también compartía su inquietud, pero confiaba en que esta información podría ser crucial para resolver la situación que enfrentaban. La búsqueda de respuestas sobre el pasado de la empresa se había convertido en una prioridad para ambos, ya que sabían que solo conociendo la verdad podrían avanzar y tomar decisiones informadas sobre el futuro. La madre de tu tío negó con la cabeza y con un tono suave explicó que ya no guardaba los documentos antiguos de la empresa. Sin embargo, aún conservaba una lista con los nombres de los antiguos empleados de la compañía. «Si lo necesitas, puedo darte esta lista», dijo ella. «Quizá puedan ofrecerte más información sobre aquellos que trabajaron en la empresa». Al escuchar esto, Uri vio una oportunidad. Sabía que esa lista podía ser clave para obtener respuestas. No dudó ni un segundo. Y con un tono decidido le pidió a la madre de tu tío que le prestara la lista. «Eso sería muy útil», dijo Uri con una mirada de esperanza. «Quizás algunos de estos antiguos empleados puedan ayudarnos a entender lo que realmente pasó con la empresa». Tu tío observaba en silencio, sintiendo que este podría ser un punto de inflexión en su búsqueda de respuestas. Aunque no eran documentos completos, la posibilidad de hablar con personas que estuvieron dentro de la empresa podría proporcionar información vital para resolver los misterios que rodeaban el colapso financiero de la compañía. La madre de tu tío se tomó un momento para pensar antes de asentir, accediendo finalmente a darle a Uri la lista de los antiguos empleados de la empresa. «Te la traeré más tarde», dijo con tono tranquilo, pero también con la preocupación de quien sabe que las preguntas que Uri estaba planteando no eran fáciles de resolver. Uri, al escuchar la respuesta positiva, sintió un ligero alivio, pero a la vez una sensación de incertidumbre seguía rondando en su mente. Aunque había logrado conseguir lo que necesitaba, no podía evitar sentirse preocupado por lo que podría encontrar. Sabía que esta lista podría ser la clave para esclarecer el misterio detrás de la caída de la empresa, pero también era consciente de que muchas de esas personas podrían haber desaparecido o no estar dispuestas a hablar. A pesar de la duda, Uri estaba más decidido que nunca. Si bien no sabía si los antiguos empleados aún estarían vivos o si podrían ayudarle, lo que sí sabía con certeza era que no iba a dejar de intentar. Sentía que cada respuesta que obtuviera podría acercarlo más a la verdad, y no estaba dispuesto a rendirse. Esta búsqueda, aunque incierta, era su única esperanza de desvelar lo que realmente había sucedido, y quizás encontrar la manera de salvar el futuro de su familia. Después de un rato, la madre de tu tío se dirigió a la cocina para preparar la comida, mientras Uri y tu tío se quedaron sentados en el salón en silencio. Tu tío notó que Uri estaba tenso, pero decidió no preguntarle más. Sabía que él estaba pasando por un momento difícil y respetaba su espacio. A pesar de la quietud en la habitación, ambos sentían que lo que estaban buscando tendría un impacto profundo en la familia y en el futuro de Uri. El aire estaba cargado de pensamientos no dichos, pero en sus corazones había una firme determinación. Aunque no lo expresaban con palabras, ambos sabían que descubrir la verdad era algo que no podían dejar pasar. Las incógnitas sobre el pasado de la familia de Uri los mantenían intranquilos, pero también los impulsaban a seguir adelante. Querían liberar sus vidas de los secretos del pasado para poder avanzar sin que esos oscuros recuerdos afectaran su presente. Mientras se sentaban juntos, el silencio era pesado pero compartido. No había necesidad de hablar más.
ya que ambos entendían la magnitud de lo que enfrentaban. Era un desafío complicado, pero el compromiso de Uri con la verdad y el apoyo de Tutieu le daban fuerzas. La lucha por desentrañar los misterios del pasado se había convertido en una misión conjunta. Ambos sabían que no podían dejar que los secretos enterrados siguieran influyendo en su vida. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Sau khi làm bánh xong, Tiêu và Uri đến thăm mẹ của cô, mang theo một ít bánh chuối mà họ vừa làm. Mẹ Tử Tiêu rất vui khi thấy con gái đến thăm. Bà mỉm cười và nhận bánh. Trong lúc trò chuyện, mẹ Tử Tiêu hỏi thăm công việc, nhưng Tử Tiêu lại không thể giấu được sự lo lắng của mình. Sau một lúc, trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Uri không thể giữ được nỗi lo lắng trong lòng. Anh quyết định hỏi mẹ của Tử Tiêu về những tài liệu của công ty trước đây. Anh hỏi bà có còn giữ lại tài liệu nào của công ty cũ không, hy vọng có thể tìm ra manh mối giúp anh hiểu rõ hơn về nguyên nhân. Mẹ của Tử Tiêu khẽ lắc đầu và trả lời rằng bà không còn giữ những tài liệu đó nữa, chỉ còn một danh sách những nhân viên cũ của công ty. Bà cho biết nếu Uri cần, bà sẽ đưa cho anh danh sách này để tìm hiểu thêm về những người đã làm việc tại công ty. Uri hy vọng có thể cung cấp thông tin quan trọng về những gì đã xảy ra với công ty. Mẹ Tử Tiêu suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Bà nói sẽ lấy danh sách đó cho Uri. Uri cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. Anh cảm nhận rằng việc tìm lại những nhân viên này có thể sẽ là chìa khóa để làm sáng tỏ mọi chuyện. Mặc dù không biết họ có còn sống hay không, nhưng Uri quyết tâm sẽ làm mọi cách để có được câu trả lời.